¿Os gusta Star Wars? ¿Amáis a Anakin Skywalker? Pues no esperéis más porque en Destiny 2 podemos replicar su will. Vamos a poder usar nuestra habilidad de clase para congelar a los enemigos, dejarlos detenidos y vamos a curarnos y ser unos tanques sin usar el exótico de Baluarte. Ya sabéis, está muy de moda ese exótico para la espada láser, pero no, no vamos a usar ese exótico. Me niego a usar ese exótico y esto alguno lo agradeceréis, aunque podéis seguir usando Baluarte. Como vamos a ir con espada láser, yo creo que lo mejor es la estasis. Vamos a ir con habilidad de clase, así que os recomiendo ofensiva por el tiempo de recarga. Aspectos: cosecha tectónica para crear fragmentos, esquirlas de estasis, y lanza diamantina por los huecos y nos crea una lanza que nos permite congelar y conseguir armadura escarchada. Como nos centramos en barricada, susurro de la refracción, matar enemigos ralentizados o congelados nos da energía de clase, de la escarcha para tener hasta 8 acumulaciones de armadura escarchada y duran más tiempo, susurro de la conducción para que las esquirlas vengan a nosotros, susurro del tormento, generamos energía de granada cada vez que nos disparan, y susurro de las cadenas, que si tenemos armadura escarchada podemos crear esquilas de estasis con nuestra espada cinética. No nos vamos a centrar en los brazos de baluarte, así que la espada láser la vamos a modificar a conciencia. ¿Qué vamos a llevar? Forma defensiva es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque nos da mucha resistencia y aguante. Es lo mejor para cubrirse con la espada, os lo recomiendo mucho. Empuñaduras os voy a recomendar llevarlas porque nos van a permitir tener mucho más aguante y tal, como estáis viendo, es mucho más. Y núcleo de impacto. Yendo a melee, es decir, dando espadazos, vamos a aplicar ralentización en nuestro caso. Catalizadores, podéis poner otros catalizadores. Conducto de energía puede venir bien con nuestra will, no está nada mal. Pero en nuestro caso, hiperespada, como siempre, tenemos amplificación. Eso es un poco más de resistencia al daño que puede venir bastante bien. Para esta will vamos a llevar dos piezas del set de armadura maestría con la espada, ya sabéis, para que los enemigos nos quiten menos vida. Y protector sabio de la mazmorra equilibrio, que nos va a permitir conseguir mucha más energía de habilidad de clase y de granada. Nos vamos a centrar en mucha clase, hasta 100, armas, tercera estadística como mucho, pues granada si queréis, o super, da un poco igual. El exótico, aunque tiene un diseño raro, manto cascada de hielo, nos permite, cuando tenemos la super de estasis, conseguir, cuando tenemos armadura escarchada, recuperar vida. Es decir, cada armadura escarchada que conseguimos nos cura. ¿Qué pasa? Nos cambia la habilidad de clase por una explosión que congela a los enemigos que hay cerca y nos cura, porque la armadura escarchada que nos van a dar nos curará. Así que no está nada mal, no está nada mal. ¿Qué cosas buenas tiene? Matar con enemigos con estasis nos puede dar también armadura escarchada. Esto por si lleváis una ametralladora de estasis, le podéis sacar partido. Por lo demás, vais a copiar todo como está. Explicación rápida, generamos orbes, Dynamo usa la habilidad de clase cerca de enemigo, nos da más super. Los brazos realmente, el primer modificador es un poco extra, los demás son para conseguir más energía de habilidades, haciendo daño con granada. Resistencia al daño, melee y de aturdimiento para jefes, va muy bien. Generación para conseguir más munición para la espada láser. Y aquí vamos a poner carga elemental porque conseguir esquilas de estasis nos puede dar carga de armadura. Y por último, protección de proximidad del remate nos hace inmortales con remate saludable, ya que con una carga de armadura el remate nos curará, una forma de curarnos con esta will. Yo he probado esto manualmente sin el artefacto, totalmente vacío y funciona. Como queda poco de temporada, no he querido ponerme mucho con el artefacto. Eso sí, si queréis usarlo, le vais a sacar mucho partido a síntesis cinética, ya lo sabéis, va muy bien. Dieléctrico, olvidados, que esto se me ha colado. Armero, por ejemplo, va muy bien, le sacamos partido a la resistencia del daño. Podemos contra energía, para conseguir más energía de habilidad para campeones. Sifón elemental para crear más esquirlas de estasis. Y por último, hoja argentea, hacemos un golpe, paramos medio segundo, haremos más daño que los siguientes golpes. Y tormenta de espadas, cada 3 golpes ligeros y un golpe pesado conseguimos hacer más daño porque creamos unas espaditas que van haciendo ahí fium, 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 fium. Y no podía faltar el fashion de Anakin Skywalker. Queda bastante guay, ya veis, con peleo ahí en la cabeza y tal, está muy bien. Este casco es del diseño de Berverso de Navidad del evento, con alga engrasada, queda guay. Los brazos son el exótico. Podéis usar un diseño que tengáis, ¿vale? La idea es buscar unos brazos como estos que sean pequeñitos. De hecho, estos quedan muy bien. Serían
auspicio aumentado, o buscar un diseño que os guste. En mi caso, el único que tengo que quede bien, pistón de malla, con el oro abisinio. La pechera va a ser protector sabio de la mazmorra equilibrio, con el shader el monje loco, para dar toque oscuro a lo que es esta parte del cuerpo, y lo interior marrón, como Anakin. Las únicas botas que queden oscuras y esto marrón son las botas Grebas protector sabio con el shader óxido enredado. Lo suyo sería que esto fuera oscuro, pero con lo que llevamos en el pecho da el pego en el color. Y por último el distintivo de Darth Vader, del diseño la versión que os traen todos los DLCs del año, pues tenemos el monje loco con el shader para este distintivo. Tranquilos, hay otros distintivos que he mirado por si acaso, ¿vale? Tenemos este de Caminadi que queda como con un tubo, ¿vale? Pero podéis buscar algún shader que le quite un poco los brilli, ¿vale? Como por ejemplo iniciador, y no queda mal del todo, ¿vale? No queda del todo mal. Como estáis viendo, estamos en la alerta de vanguardia y lo primero que os voy a recomendar es cubriros con la espada. Cubriros con la espada, como lo tenemos en forma defensiva, nos va a generar munición. Aparte de que vamos a permitirnos acercar a los enemigos de manera segura. Lo segundo, si usamos la habilidad de clase, vamos a congelar a los enemigos. Vamos a conseguir armadura escarchada, es resistencia al daño, ya sabéis, y nos permite curarnos. Y la vamos a recargar muy rápido, así que siempre que podáis, habilidad de clase. Por lo demás, la lanza, siempre que podáis, contra el suelo, os va a dar armadura escarchada. Ya sabéis, cada vez que ganáis armadura escarchada, os curáis. Por la hidra... Uy, se la ha cargado el compañero ya. Ah, va con la nave. Dios, sí que pega la nave esta, ¿no? Sí que quita vida esto. Vamos a aprovechar para ir a saco. A por el barrera. Ahí está, resistencia al daño. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. Pum, pum. Me gusta, me gusta. Ya sabéis, armadura escarchada cada 2×3. Y otro melee. Uy. Se ha matado. Se ha matado. Se ha matado el compañero. Mira, contra esto, ya que estamos, vamos a congelarlos otra vez. Armadura escarchada. Y para arriba. Como habéis visto, ya tenemos la habilidad de clase por la mitad otra vez. Y eso que hemos dado poquitos golpes, ¿eh? Voy a romper esto en un momento. Voy a usar la ametralladora. Ahí está. Y contra el imparable no llevo nada para imparables, pero no me preocupa demasiado. Los compañeros sí que llevan. Si no, sería darle golpes todo el rato. Sinceramente, en algún momento iba a morir. Ahí está. Rematamos. Ahí está, congelamos a ese. Hacemos pupa, rematamos. El remate nos cura, pero como tenemos toda la vida, chicos, el remate no nos quita la carga de armadura. Si nos falta vida y rematamos y tenemos carga de armadura, el remate nos curaría. Ya sabéis, como hemos comentado antes. Por lo demás, vamos a seguir a saco. Armadura escarchada. Mirad la armadura escarchada que nos ha permitido sobrevivir a la explosión esa del barril que había ahí. Que ni la había visto. Y yo creo que voy a ir a saco, ¿eh? Voy a ir aquí en medio. ¡Pum! Y toma, y toma. Y esto para aquí. Y ese... Bueno, me voy a esconder de este. Ahí está. Hay que esconderse de ese, que quieras o no, el daño que hace es loco, ¿eh? Pero bueno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Armadura escarchada. 2, 3. Pam, 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 pam. Habilidad de clase. Nos curamos otra vez. Mirad la armadura escarchada, lo bien que va. Estamos en la alerta de vanguardia y no nos están quitando vida, ¿eh? Necesito curarme otra vez. Habilidad de clase. Pum, pum, pum. Pam, 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 pam. Pum. Ahí está. Congelamos ahí enemigos. Nos va a arrollar el tren. Ahí está. Voy a tirar otra granada. 1, 2, 3. Armadura escarchada. 1, 2, 3. Ahí está.
Otra lancita diamantina por ahí. Uy, ese tiene... Ese va a costar matarle. Espérate. Espérate. ¡Toma! Ahí está. Ahí está. ¡Pum! Y queda este solo. Bueno, y el grandullón, claro. Queda el grandullón también. ¡Toma! Uy, que me tira aquí en el... Uy, que me tira a las vías del tren. ¡No! ¡Uy! Uf, ahí me la he jugado. Ahí me la he jugado. ¡Toma! Vale. Habilidad de clase. Nos curamos. Vamos a estos. Vamos a ir a por el jefe. Tiramos esto por aquí. Habilidad de clase. Ahí está. Cada vez que usamos la habilidad de clase cerca de enemigos nos da más super. O sea que bastante bien. 1, 2, 3. Toma. Habilidad de clase. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y se ha ido otra vez. Vamos a acercarnos así. Habilidad de clase. Nos hemos curado otra vez. 1, 2, 3. Ataque pesado. 2, 3. Vale, buena. Buena. Estamos en el melee para pasar. Ahí está. No está nada mal, ¿eh? Tened en cuenta que no estamos yendo con el exótico de Baluarte. Todo, y que si queréis usar el exótico de Baluarte, con esta build funciona muy bien. Funciona el doble de bien porque os da restauración. Pero para no ir como siempre con Baluarte, para cambiar un poco, no está nada mal, ¿eh? Y aparte hace el efecto de Anakin de ir usando la fuerza para detener al enemigo, que es de lo que se trata, de usar la habilidad de clase siempre que podamos, como si fuera la fuerza ahí, parar a los enemigos. Ahí está. Vamos a saco, a saco Paco. Ahí está, armadura escarchada. La super otra vez. Pum, 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 pum. Vamos para el otro por ahí delante, pues toma. Uy, el barril este. Uy, el barril este que casi me mata. Voy a ayudar al compañero este. Lo congelamos. Metemos enemigos por aquí arriba. Pum, pam, pam. ¡Ah! Aquí hay fiesta. Aquí hay fiesta. Toma. 1, 2, 3. Lo bueno es que los sobrecargas no se nos van a escapar, ¿eh? Lo bueno es que no se van a escapar ni para atrás. Y este tampoco. Habilidad de clase. Ahí está. Y ahí está, vale. Y quedaría este de aquí. Nos cubrimos. Habilidad de clase. 1, 2, 3. Pam. 1, 2, 3. Pam. Y habilidad de clase otra vez. Pam, pam, pam. Mola. Ahí está. Me están esperando ya el barrera, ¿no? Queréis aniquilar a ese barrera, de primero. Segunda ronda. Ahí salen. Habilidad de clase. Si no, 1, 2, 3. Pam, lanza diamantina. Toma. Habilidad de clase. Yes, vaya combo. Vale, voy a ir a capturar estas bombas. Me voy a meter ahí en medio. Quiero probar esto. Quiero probar cuánto aguanta aquí en medio esto. 2. ¡Ah! ¡Cúrate! ¡Dios! La ametralladora me ha dado miedo. Menos mal que hemos entrado ahí en modo tanque. ¡Guau! Los tres están aquí. ¡Ay! Congela. Congela otra vez. Otra vez. 1, 2, 3. Ahí está. Habilidad de clase. Ahí está, congelados otra vez. Toma. Ya. ¿Y el otro? Vale, el compañero ha matado al otro. Vale, pues a por el jefe. Hago así. Así. Y ¡pum! Toma. Daño masivo. Que salgo volando.
Vale. Resistencia al daño. Yo creo que no me quita vida, ¿no? Esto. Tengo sobre escudo y todo, ¿eh? El compi... Está saliendo achicharrado el compi. ¿Dónde se ha metido? En la otra punta. ¡A por él! Bueno, primero curar, nos curamos. Vale, espérate. Espérate. Que está haciendo la onda expansiva. Ahí está. Pam, pam, pam. Ataque pesado. 1, 2, 3. Dios, es que no me puedo acercar. Déjame acercarme. Vale, espérate. Hay que irse para atrás. Hay que curarse. Y eso quita vida. Eso quita vida, ¿eh? Eso que hace pupa. Ahora. 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2. Ahora, 3. Otra vez. No te vayas. Cobarde. Cobarde. Toma. 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 El daño. Daño masivo. Daño masivo. Habilidad de clase para curarme. Cuánto bicho. Vale, vamos a curar al compañero. Ahí, amplificación. 1, 2, 3. Bueno, esto no hace falta matarlos, ¿no? ¿Dónde está el jefe? Ahí está el jefe. Habilidad de clase. Ahí está. Lo he congelado. ¿Se ha venido aquí otra vez? No, se ha ido para la otra punta otra vez. No, en medio. 1, 2, 3. Toma. Habilidad de clase. No, déjame tirar la habilidad de clase. Que te quiero congelar. Ahí está. Dios, como mola. Como mola. Espectacular, ¿eh? Pues espero que os haya gustado esta build, como digo, muy divertida, mucha habilidad de clase y seguro que muchos no habíais caído en que podíamos hacer esto con el titán. Sí, una build muy tanque como hemos comentado. Como digo, espero que os haya gustado, dadme un buen like si es así, suscribiros si no lo estáis y como siempre, Knuckle, Knuckle.